Ok, que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Ya son las 6:30 en punto y es tiempo para nuestro estudio bíblico en el libro de Números. En el libro de Números, quiero saludar a aquellos que están con nosotros aquí en nuestro edificio. Ah, Ojalá que todos se encuentren bien, saludables, bendecidos. Y también quiero ah, a saludar a aquellos que están entrando en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook. Bendiciones a ustedes, a su familia, a todos sus seres queridos. Estamos muy excitados de estar aquí en esta tarde, en esta noche, para seguir nuestro estudio en el libro de Números. Yo soy el pastor Eugenio Martínez. Para aquellos que no me conocen, quizás estás entrando y eres nuevo aquí en esta transmisión. Me llamo el pastor Eugenio Martínez de Calvary Chapel Indio Ministerio en Español. Nos puedes hallar en nuestra página en línea, calvarychapelindio.com, calvarychapelindio.com. Estamos ubicados en nuestro domicilio 44 919 Golf Center Parkway, Indio, California 92201. 44 919 Golf Center Parkway, Indio, California 92201. Y para aquellos que envían sus ofrendas, que no están viniendo a los servicios todavía, como nosotros no estamos recibiendo ofrendas aquí adentro del edificio, puede enviar sus ofrendas o sus diezmos a Indio Calvary Chapel 1161, que eso es P.O. Box 1161, Indio, California 92201, P.O. Box 1161, Indio, California 92201. Y nuestros servicios son todos los jueves, como hoy, a las 6:30, donde estamos estudiando el Antiguo Testamento, Números, el libro de Números, y los domingos a las 2 de la tarde. Y vamos a empezar una nueva carta que el apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro. Vamos a estudiar las cartas de Pedro, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y luego tenemos nuestro servicio de oración todos los martes a las 6 de la tarde aquí en el edificio, aquí en la iglesia. Todos los martes a las 6 de la tarde, y nuestro discipulado de varones los sábados a las 7 a.m. de la mañana en Panera Bread en la Monterrey y Dinah Shore, en la Monterrey y Dinah Shore. Entonces, pues una vez más me gustaría saludarlos a todos que ya han entrado en nuestra transmisión en vivo. ¿Cuántos están listos para aprender de la palabra de Dios? Amén. Ok, entonces estamos en Números, el capítulo 26. Números, el capítulo 26. Y antes de empezar, vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque podemos estar aquí adorando tu nombre, Señor, reconociéndote a ti en nuestras vidas, congregados, Señor, unidos en un mismo espíritu y en una misma mente, Señor. También aquellos que están con nosotros a través de esta transmisión, que tú obres y que tú ministres a ellos desde sus hogares, Señor, y que tú cumplas el propósito, tus planes y tus propósitos en sus vidas. Señor, queremos conocer tu voluntad, queremos agradarte a ti en todo lo que nosotros hacemos, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Señor, háblanos, ayúdanos a ser sensibles al Espíritu Santo, a lo que tú nos quieres hablar, y en la forma y en la manera que tú nos quieres dirigir, Señor. Dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras decisiones, dirige, Señor, nuestra familia, nuestros matrimonios,
Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, Señor. Guíanos por camino de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Bendice a cada uno en esta noche, Padre, y háblanos a través de esta enseñanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí en Números, los capítulos 26 y 27. Esos son los dos capítulos en los cuales nos vamos a concentrar. La semana pasada repasamos 5 capítulos. Eran 4 capítulos, discúlpeme. 4 capítulos. Estábamos estudiando el error y la doctrina de Balaam. Acuérdense qué historia, qué drama. Es como una novela esta historia de cómo terminó el pueblo de Israel después de que el profeta Balaam los bendijo en 4 ocasiones, y se enojó Balac, el rey de los moabitas, porque no salía la maldición de la boca del profeta, sino que salieron en 4 ocasiones, 4 profecías de bendición, y cada uno se volvió a su lugar. Pero la palabra de Dios nos dice que después Balaam le dio aconsejó a Balac de la manera que podía él infiltrar la congregación de los hijos de Israel, y eso lo miramos en el capítulo 25 cuando entraron las hijas de Moab dentro del campamento del pueblo de Israel a fornicar con ellos, y así ellos empezaron a hacer sacrificios a los dioses, al dios de ellos que es Baal, y ellos, el pueblo de Israel, se inclinó a los dioses del pueblo, y así acudió el pueblo a Baal Peor, y dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel, al tal punto que un varón de los hijos se me hace que eran de los hijos de Simeón, si estoy correcto, entró dentro del campamento con una moabita, que se llamaba Cosbi, hija del príncipe de Madián. Entró a la tienda de este varón, y Fenís, el hijo de Eleazar, de la familia sacerdotal, entró dentro de la tienda de este hombre y los traspasó con una lanza a los dos. Y dice que en ese momento cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad. Dice allí en el versículo 9 del capítulo 25, y murieron en aquella mortandad 24,000, porque había entrado, ¿verdad?, el pecado dentro del campamento. Se llamaba el varón, en el versículo 14 del capítulo 25, versículo 14 y 15 dice: y el nombre del varón fue muerto con la madianita, era Simri, hija de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Entonces aquí termina, ¿verdad?, este capítulo, y esta era el consejo de Balaam a Balac, el rey de los moabitas, que de esta forma podía entrar a descarriar al pueblo de Israel, y así el Dios de ellos los maldecía. No tenía uno que hacer otra cosa más que guiarlos a ellos a fornicar y a idolatrar. Y eso es lo que sucedió aquí. Y luego ya han pasado 38 años, este pueblo está vagando en el desierto, andan caminando en círculos, perdidos en el desierto. Un viaje que era como de 11 días, podían ir de Egipto a la tierra de Canaán, era un viaje de 11 días, pero duraron 38 años porque estaban completamente perdidos por la desobediencia y por la incredulidad de ellos. Y ahora aquí en el capítulo 26
entramos a una nueva sección, se enfoca en una nueva generación. Toda aquella primera generación ya había perecido en el desierto, ya habían perecido. Y luego dice aquí en el versículo 1 del capítulo 26, ¿cuántos están conmigo? Mira lo que dice aquí: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Ahora vamos a tener que tomar en punto lo que está sucediendo aquí. Este es el segundo censo ahora. Es el segundo censo. Acuérdense, el primer censo fue 38 años antes, en el monte Sinaí, la primera vez, en Números, el capítulo 1. Ese fue el primer censo, y ahora estamos hablando del segundo censo, una nueva generación, y vamos a mirar ahora la cuenta de cuántos hombres, ¿verdad?, de 20 años hacia arriba están listos y dispuestos para entrar en la guerra, en el ejército del pueblo de Israel. Entonces empezamos allí con el primogénito de los hijos de Israel, que es Rubén. Es el primogénito de los hijos de Israel. Y dice en el versículo 5, vamos a leer allí: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas. No voy a leer todo eso, quiero leer la cantidad. Vamos a llegar a los números del censo de Rubén, y eso está en el versículo 7 del capítulo 26. Vamos al versículo 7, dice así: estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Fíjense nomás, 43,730. Entonces, si nosotros vamos al primer censo, en el capítulo 1 de Números, tú puedes hacer esto después como una tarea. Puedes comparar este segundo censo con el primer censo. Aquí dice que era 43,730, ¿verdad? En el primer censo había 46,500. Ahora miramos que en la tribu de Rubén son menos, 2,770 menos. Fíjense, en vez de haber más población a través del transcurso de 38 años, miramos que son menos. Wow, menos, debería de ser más, pero son 2,770 menos, comparando el censo, el primer censo, al segundo censo. Entonces miramos de una reflexión. Esto refleja el estancamiento, la falta del crecimiento por la incredulidad y la desobediencia de este pueblo, de esta tribu. Y no solamente esto, acuérdate cuál era la tribu que se juntó con Coré. Eran los hijos de Rubén, que también entraron en esa sequita para rebelarse en contra de Aarón y de Rubén. Entonces podemos mirar cómo Dios trata, ¿verdad? Dice que en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová enriquece, hay crecimiento, se multiplica, y no hay tristeza con ello. No viene tristeza con la bendición de Dios. Y aquí miramos un triste
algo es triste, ¿verdad? Menos 2,770. Y esa es la tribu de Rubén, el primogénito de los hijos de Jacob. Y luego llegamos a Simeón. Eso está en el versículo 14. Quiero llegar a los números, ¿verdad? El censo, el versículo 14 del capítulo 26. Dice, estas son las familias de los simoenitas, 22,200. 22,200. Si comparamos al primer censo, en el primer censo había 59,300. Wow, eso es menos 37,100. ¿Te imaginas? Disminuyó la población de los hijos de Simeón por 37,100. En vez de ir hacia adelante, esta es una perfecta reflexión del estado espiritual de esta nación. Wow, ya miramos los hijos de Rubén, miramos los hijos de Simeón. Ahora vamos a los hijos de Gad. Esto está en el versículo 18. El versículo 18 dice, estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. 40,500. Y en el primer censo, en el capítulo 1 de Números, eran 45,650. Y ahora estamos mirando aquí menos 5,100. Había 5,100 menos ahora, después de los 38 años. Otra reflexión, ¿verdad? De cómo Dios está tratando con unas tribus, Dios está tratando con las diferentes tribus. A unas añade bendición, a otras añade maldición, ¿verdad? Depende. Y luego vamos a Judá, otro hijo de Jacob, la tribu de Judá, que esto está en el versículo 22 del capítulo 26. Dice, estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. 76,500. En el primer censo eran 74,600. Entonces aquí vemos algo diferente. Miramos un incremento de 1,900. A través de los 38 años habían multiplicado 1,900, casi 2,000 más. Judá, pues esta es la tribu de Judá, la tribu que significa alabanza a Dios, la tribu que iba delante de todo el pueblo cuando entraban a la guerra. Eran los sacerdotes cargando el arca que representaba la presencia de Dios, y atrás de ellos venía Aarón y Moisés, la casa de Aarón, de Moisés, los levitas, y luego la primer tribu era Judá, los guerreros, que es alabanza, que Judá venía con la bandera. Acuérdate que era la bandera de león, que Jesucristo viene siendo el león de la tribu de Judá. Entonces Judá tiene 1,900 más. Y ahora llegamos a Isaacar, otro de los príncipes, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de acuerdo a las tribus. Isaacar, y eso está en el versículo 25. El versículo 25 dice, estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 74,300. En el primer censo eran 54,400. Aquí es más 9,900 más. A través de los 38 años se multiplicaron. Esta tribu, miramos una gran multiplicación en esta tribu, que viene siendo los hijos de Isaacar. Y luego en el versículo 27, los hijos de la familia de los Zabulón. Dice en el versículo 27, estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60,500. 60,500.
en el primer censo era 57,400. Entonces es más 3,100. Ahí está otra bendición, 3,100. Y luego llegamos a los hijos de José. Acuérdate que había dos tribus de los hijos de José, porque los hijos de José eran Manasés y Efraín. Ellos no nacieron en Canaán, ellos nacieron en Egipto. Acuérdate cuando se vino a José, cuando se vino el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, allí había tierra y herencia para Manasés y Efraín. Esos son los hijos de José. Y vamos a mirar aquí en el versículo 34 la tribu de Manasés. El capítulo 34 dice del capítulo 26, estas son las familias de Manasés y fueron contados de ellas 52,700. Y en el primer censo había 32,200. Ok, más eran más 20,500, se multiplicaron en un incremento más de 20,500. Esa es la tribu de Manasés, uno de los hijos de José. Y luego vamos a Efraín, el hermano de Manasés, que nació en Egipto también. Eso está en el versículo 37 del capítulo 26. Mira lo que dice allí. Estas son las familias de los hijos de Efraín. Y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias. En el primer censo era 40,500. Miramos aquí que disminuyeron. Era menos 8,000. En esos 38 años disminuyó la población de los hijos de Efraín por 8,000 personas. Wow. Y luego llegamos a Benjamín. Benjamín en el versículo 41 del capítulo 26 dice, estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45,600. El primer censo era 35,400, se incrementó por 10,200 más. Buenos números, estamos mirando buenos números aquí. Y luego llegamos a Dan, la tribu de Dan. En el versículo 43 del capítulo 26 dice, de las familias de los sujamitas fueron contados 74,400. Y en el primer censo era 62,700. Incrementó por 1,700 más en la tribu de Dan. Y luego Aser, llegamos a los hijos de Aser en el versículo 47. Dice, estas son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53,400. En el primer censo era 41,500, un aumento de 11,900 aumentaron allí. Y luego dice los hijos de Neftalí por sus familias. Ahora estamos en Neftalí, el versículo 50 dice así. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45,400. 45,400. Wow, eso está tremendo. Entonces allí podemos ver que hubo en el primer censo 53,400, es un incremento de 8,000. Wow, entonces dice allí que en el primer censo, cuando miramos el primer censo del pueblo de Israel, había 603,550. Eso está en el capítulo 1, versículo 46. Vamos a Números, el capítulo 1. Estamos aquí en los números.
porque este libro se llama Números, ¿verdad? Números, el capítulo 1, versículo 46, cuando se hizo el total de todas los tribus, ¿verdad? De los hombres de 20 años hacia arriba, dice, fueron todos los contados 603,550. Y luego en el versículo 51 del capítulo 26, 600,730. Entonces, en el total de todos los varones de 20 años hacia arriba, había 1,820 menos, porque acuérdate, en el primer censo era 603,550 y en el segundo censo son 601,730. Entonces viene siendo 1,820 menos. Entonces, en todos los 38 años de esta peregrinación, había 1,820 menos. Como por ejemplo, Simeón perdió el 73% de su población. Manasés ganó el 64%. Dios estaba bendiciendo o maldiciendo tribus particulares. Sin duda se relacionaba a su permanencia con Él, dependiendo la relación que cada tribu tenía con Dios. Dependiendo en esa relación, reflejaba su estado espiritual, y eso se reflejaba por si eran menos o eran más. Si eran más, es que la bendición de Dios estaba sobre ellos. Si era menos, es que estaban flaqueando, estaban estancados. Como nosotros podemos decir, cada uno de nosotros, Dios dice que Él pesa los corazones. Él usa la balanza, la escala, ¿verdad? La balanza, y pesa el corazón a ver si damos al peso, si vamos a llegar cortos, si vamos a llegar al ras, ¿verdad? Faltos, o vamos a llegar bien. Depende en nuestra relación con Dios. Depende de nuestra relación con Dios también. Tremendo, estos números nos... fíjense, ¿quién hubiera pensado que leyendo un censo uno podía recibir una información o aprender de cómo Dios mira a nuestros corazones, de cómo Dios está al tanto de nuestro caminar? Dice la palabra de Dios que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Mira, Dios miró desde los cielos sobre todos nosotros, los hijos de los hombres, para ver si había solamente un entendido que buscara a Dios. Wow, y si uno busca a Dios, Dios añade bendición. Y de allí Dios va salvando una persona en nuestra familia, y de repente otra persona, Dios toca a otra persona, y así va incrementando la bendición de Dios hacia nuestras vidas. Y podemos mirar en 10 años de hoy, podemos decir, wow, es cierto lo que Dios dice. Si tú crees en Jesucristo, ¿verdad? Tú y toda tu familia serán salvos de generación en generación, porque esa es la bendición de Dios. Y Dios le dijo al pueblo de Israel esto. Dios le dijo al pueblo de Israel, a ver si puedo, hay una escritura que me vino ahorita, a ver si la puedo hallar en Éxodo. No sé si es Éxodo, déjame ver si me acuerdo. De repente Éxodo, el capítulo 34, versículos 6 y 7. Podemos ver Dios bendiciendo a su pueblo. Dice en
Éxodo, el capítulo 34, versículos 6 y 7, Moisés dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Esto fue cuando él miró, ¿verdad? Dios, estaba hablando con Dios Moisés y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a los millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que Él es tardo para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia, pero que Él visita la iniquidad. Él visita, porque Él es justo, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos caminando con Él y estamos en comunión con Él, Él está allí. Y cuando uno como nos descarrilamos un poco, en veces Él viene y, ¡boom!, mira, tienes que hacer esto, hijo mío. Nos endereza a Él, como el pastor cuando está cuidando las ovejas, que usa su cayado, la vara, y cuando una de las ovejas se sale, le da un así, papá, para que la oveja se meta, ¿verdad?, dentro del carril. Así es Dios con nosotros. Es lento para la ira, grande en misericordia, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y acuérdate que este pueblo ya había estado casi se dice que una generación en la Biblia son 40 años. Aquí ya son 38 años y el pueblo estuvo perdido 40 años. Perdieron una generación completa. Porque acuérdate, esa generación cayeron en el desierto, murieron y perecieron en el desierto. Una pérdida de una generación totalmente. Pero Dios es grande en misericordia y da oportunidad a la siguiente generación que entre a las promesas y las bendiciones de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad?, en su misericordia. A lo mejor nosotros no vamos a alcanzar a ver cosas, pero quizás nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos van a mirar otras cosas que nosotros no pudimos mirar, cosas que quizás no pudimos experimentar nosotros. Ellos van a poder hacerlo. Pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Entonces, vamos a seguir adelante. Estamos aquí en el capítulo 26 del libro de Números. Y luego dice aquí, voy a leer el versículo 52 al 56. Quiero leer esa sección del capítulo 26. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres, y los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Fíjate aquí qué misericordioso es Dios. Todavía no entran dentro de la tierra y Dios ya le está diciendo a Moisés, está hablando acerca de cómo van a repartir la tierra. Y de acuerdo a la cantidad de la tribu, aquellos que escucharon a Dios, fíjate, que estuvieron caminando con Dios, que tuvieron números más grandes, iban a recibir mayor heredad. ¡Wow! Mira. Y luego aquellos, ¿verdad?, que eran contados menos, que habían disminuido por ciertas cosas que pasan en sus vidas y que pasan en nuestras vidas, quizás recibieron una heredad un poco más pequeña, pero dice que se iba a repartir y nosotros tenemos una herencia. La palabra de Dios nos habla acerca de los galardones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quizás algunos de nosotros vamos a tener una corona, otros van a tener 5 coronas, ¿verdad? La cosa es que tenemos una herencia. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. El estancamiento
de población es reflexivo al estado espiritual de Israel durante estos 38 años. Fíjate nomás, tremendo. Qué bueno es Dios. Entonces, ya miramos a todas las tribus, menos una tribu. Hay una tribu que no se contó, ¿verdad? Esa es la tribu de Leví, la tribu de Leví. Vamos a mirar la tribu de Leví. Aquí está en el versículo 62 del capítulo 26. Mira lo que dice allí. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba. Solamente se contaron de un mes arriba, porque no fueron contados, fíjate, entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Ellos no recibieron una tierra, una heredad. Dios era la heredad de ellos. Y ellos eran la heredad de Dios, porque ellos eran los sacerdotes, los que administraban el tabernáculo y la presencia de Dios. Y dice que había 23,000 allí. Dice, en el primer censo eran 22,000. En el primer censo eran 22,000. Eso está en Números 3:39. Entonces había 1,000 más. Fíjate, 1,000 más nacidos, ¿verdad? De un mes arriba. Entonces ahí estaba la bendición de Dios, porque allí había otros 1,000 niños que iban a estar dentro de esa familia levítica, y algunos de ellos iban a ser sacerdotes trabajando en el servicio del tabernáculo. Dios añadió bendición a este pueblo, a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Pero fíjate, entre esta multitud de 2 millones y medio a 3 millones, sobresalen dos personajes que, mira lo que dice aquí en el versículo 63 al 65. Quiero leer esos versículos del capítulo 26. Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Están en la frontera. Ellos pueden divisar. Ellos están parados en un lugar donde ellos pueden ver la tierra prometida. Pueden verlo, pero no están allí. Dice el versículo 64, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Acuérdate, en el Sinaí fue el primer censo, pero dice que entre estos ninguno de ellos, fíjate, dice ninguno de ellos del primer censo entraron en la tierra prometida o fueron contados. Y dice el versículo 45, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos. Fíjate nomás, no quedó nadie de aquella primera generación. Pero dice, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Hijo de Nun. Y nos vamos a familiarizar más con estos dos varones en el libro de Josué. En Deuteronomio, en el libro que sigue, pero en Josué vamos a aprender más acerca de estos dos personajes. Entonces, cuando hay una nueva generación, miramos una nueva generación, miramos el segundo censo, porque tenían que ver cuántos había de 20 años arriba, varones listos y prestos para la batalla, dentro de este nuevo orden de marcha, porque es algo nuevo, esta es una nueva generación, juntamente con esta nueva visión, con este nuevo, podemos decir, deseo. Algo nació en ellos de que sus padres miraron a sus padres perecer, y Dios los está desafiando a ellos
los está desafiando. Y con estos nuevos retos, miramos, vienen problemas nuevos, vienen situaciones nuevas. Y vamos a mirar aquí una situación, ¿ok? Un problema, podemos decir que es un problema también. Mira lo que dice en el capítulo 27, empezando en el versículo 1. ¿Cuántos están conmigo? También a ustedes que nos están escuchando a través de la transmisión. Esto es una sección muy interesante. Mira lo que dice en el versículo 1. Vinieron las hijas de Zelofead. Qué nombre, ¿verdad? Zelofead. Hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Fíjate cómo se distinguen estas 5 mujeres. Son 5, ¿verdad? 5 mujeres. Este hombre no tuvo hijos, eran puras mujeres. Y ellas inmediatamente vienen con su causa delante de Moisés. Y inmediatamente dice: nuestro padre no fue del grupo que se juntó en contra de ti en la rebelión de Coré. Ahí inmediatamente ellos hacen una línea, ¿verdad? Dice: sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. O sea que se murió de causas naturales, naturalmente vivió hasta que se murió y no tuvo varones, no tuvo hijos. Versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces ellas están reclamando un derecho de propiedad. Cuando llegan a la tierra prometida, ellas están diciendo: nuestro padre no tiene hijos, pero nosotros somos sus hijas y nosotros queremos la parte de nuestro padre. Y luego dice en el versículo 5: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Una situación inesperada, un escenario, ¿verdad?, que no se imaginaban ellos que iban a surgir estos tipos de situaciones. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. Y aquí, durante este tiempo, esta cultura era muy parcial hacia el género femenino. Fíjate, había parcialidad hacia las mujeres, hacia el género femenino. Y luego dice en el versículo 6: y Jehová respondió a Moisés diciendo. Entonces el oído de Jehová estaba atento y Dios oye el caso que presentado. Y luego dice el versículo 7: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Fíjate nomás. Tremendo. Esto es algo grande aquí. Es como cuando aquí en los Estados Unidos las mujeres no tenían el derecho de voto para votar. Y hubo la gran liberación y de repente se pasaron las leyes de que ahora contaba la voz del género femenino. Ese fue algo grande que sucedió aquí en los Estados Unidos. Hubo una gran liberación. Yo me imagino que esta fue un tiempo de liberación para el género femenino durante este tiempo, especialmente por la cultura tan parcial hacia el género femenino en ese tiempo. Y luego dice en el versículo 8: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje.
y de éste será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Fíjate, aquí se establece una ley, una ley. Este es el precedente de esta ley que lo miramos en el libro de Ruth. Acuérdate de Ruth y Noemí. Cuando salió Noemí con su esposo Emimelec, con sus hijos Malión y Kelión, porque hubo hambre en la tierra de Judá y fueron a las tierras de Moab, porque había comida allá. Pero allá en Moab se murió Emelec, el esposo de Noemí. Se murió Malón y Kelión, sus hijos. Se quedó sola. Noemí solamente se quedó con las dos nueras, con Orfa y Ruth. Orfa se regresó a su pueblo, a Moab, pero Ruth se quedó con ella y se fue con ella a Judá. Esto es una historia tremenda, que llegan a Judá y ella llega a los terrenos de Booz, uno de los parientes de Noemí. Y Booz la rescata a Noemí, rescatándola. Rescató a Noemí casándose con Ruth. Entonces de allí le pudo levantar descendencia a Noemí y la heredad de su esposo Emimelec. Y en vez de ser una mujer desamparada y amargada, ella vino a ser una mujer bendecida. Y acuérdate, el hijo de Booz, ¿quién era el hijo de Booz y el hijo de Ruth? Tuvieron un niño que se llamaba Obed. ¿Y quién nació después de Obed? Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Y luego, ¿quién nació de Isaí? Hubo un hijo que se llamaba David, el rey David. Y luego, ¿quién vino del linaje de David? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nomás. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Hace las aguas dulces amargas, ¿verdad? Como en Mará, cuando las llegaron y las aguas estaban contaminadas y se cortó un árbol y cayó el árbol dentro del agua y se endulzaron las aguas y todo el pueblo pudo comer. Entonces aquí miramos a la bendición de estas mujeres, el establecimiento de un nuevo mandato, una nueva ley que iba a obrar esta ley dentro de la descendencia mesiánica. Esta ley iba a alcanzar a esta familia de Noemí, de Emimelec. Iba a bendecir a Noemí, a Ruth. Y ella Ruth, siendo moabita, fíjate. Ruth era una moabita y se encuentra ella en el linaje de el Mesías, que es Cristo Jesús. Qué bendición tan grande podemos mirar allí. ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? Espero que todos ustedes que nos están escuchando a través de esta transmisión puedan ver esta bendición, la cual Dios, ¿verdad?, transfiere de una familia que sirve a Dios, que entrega su vida a Dios, que camina con Dios y que no está caminando en obediencia a la voluntad de Dios, de cómo esto puede alcanzar una generación, de generación en generación, y ser de bendición a nosotros. Y mira, es por eso que tú y yo estamos aquí en esta noche. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo, tú y yo no estuviésemos aquí en esta noche. Y luego estamos aquí en el capítulo 27 todavía, ¿verdad? Vamos a mirar aquí una nueva generación con nuevos problemas, nuevas situaciones. Ahora vamos a mirar que también es tiempo para un nuevo líder, un nuevo sucesor. Mira lo que dice en el versículo 12 del capítulo 27. Dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abirim y verás a la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pero fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin.
en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Acuérdate, en el capítulo 20, leímos esto en el capítulo 20 de Números, de las aguas de rencilla en Cades, cuando Dios le dijo que el pueblo tuvo sed y Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Fue y los maltrató, oíd, hijos rebeldes, y golpeó la piedra 2 veces, y Dios le dijo, por tu desobediencia y tu incredulidad, tampoco tú y Aarón entrarán a la tierra prometida. Dice, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de rencilla de Cades en el desierto de Sin. Fíjate nomás, en el desierto de Sin. Y luego dice en el versículo 15, entonces del capítulo 27, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces Dios ya tiene un varón escogido, tiene un hombre preparado. Dice en el versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces, ese es el hombre escogido. Este hombre Nun, o Josué, el hijo de Nun, discúlpeme, Josué, el hijo de Nun, en el libro de Éxodo, acuérdate que estudiamos el libro de Éxodo, se presenta por primera vez como un guerrero, es un guerrero. Él es el siervo, el ministro de Moisés, es un discípulo de Moisés. Miramos la relación entre Moisés y Josué. Hay una relación entre estos dos varones, así como la relación que había entre Pablo y Timoteo. Podemos mirar en las cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando él le dice en segunda de Timoteo, el capítulo 2, ¿verdad? Que sufra las penalidades. Como un soldado, primeramente, hay 3 metáforas que usa en ese capítulo. Primero es soldado, y luego granjero, y luego atleta. Fíjate nomás. Aquí miramos en Números guerrero, siervo y discípulo, y en segunda de Timoteo capítulo 2 soldado, granjero y atleta. Dice Pablo a Timoteo, encarga estas cosas a hombres fieles, hablando acerca del liderazgo. Este hombre Josué era un hombre fiel, era un guerrero, un siervo, un discípulo. Timoteo era un soldado, un granjero y un atleta. Y esos son los líderes que Dios está buscando, que Dios está formando, y los forma a través de la prueba, los forma a través de dificultades, nos forma a través del sufrimiento. Y yo quiero que tú, los que me están escuchando, y también los que están aquí conmigo, que estés conmigo este domingo, porque vamos a empezar una nueva carta, la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, que nos va a enseñar acerca de cómo Dios forma el carácter de una persona a través de sufrimientos. Wow, de pruebas, fíjate nomás. Y de que el cristiano se debe de gozar cuando está pasando por estas cosas. ¿Te imaginas? ¿Cómo me voy a gozar yo si estoy enfermo, si estoy pasando por problemas, si mi familia hay problemas, si hay problemas en mi matrimonio, problemas en mis relaciones interpersonales con gente, en mi trabajo, tantas cosas que me están sucediendo? ¿Cómo me voy a poder yo alegrar en medio de todas estas cosas? Pues
tienes que estar aquí para escuchar y aprender lo que Pedro dice acerca de que cuando vamos a sufrir por diversas pruebas y diversas situaciones. Allí es donde vamos a aprender eso, y te animo que estés conmigo este domingo a las 2 de la tarde para abrir en esta carta que va a estar tremenda, tremenda. Entonces vamos a seguir adelante aquí en el capítulo 27 del libro de Números. Entonces se le da el cargo, está la transferencia la antorcha se le está pasando de Moisés a Josué, así como Pablo le pasó la antorcha a Timoteo en segunda de Timoteo, el capítulo 4, cuando ya Pablo está al punto de ser martirizado. Le está diciendo a Timoteo que él siga hacia adelante. Y luego dice aquí en el versículo 20 hasta el 23 del capítulo 27 de Números, dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Y el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y acuérdate que Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso en toda la tierra. Entonces, para él hacer esto, cumplir lo que Dios le había dicho, y como él se había encargado por este pueblo por 38 años, él quería que ellos estuvieran en buenas manos de un buen pastor, un hombre que los iba a lidiar, un hombre que iba a tratar con ellos con justicia, con equidad, con la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el libro de Josué y en Deuteronomio cómo este hombre, qué es lo que sucede en la vida de este hombre, así como cuando Elías fue llevado en el carro de fuego en el torbellino y su discípulo Eliseo estaba allí diciendo: ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? Y que le tira el manto al discípulo, y el discípulo toma el manto, y cuando regresa de donde vino, llega a las aguas del Jordán, y dice la palabra de Dios, con ese manto golpeó las aguas del Jordán, y que se abrieron las aguas del Jordán, y él pasó por tierra seca al otro lado del Jordán, porque el manto significa la unción, el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando oró Eliseo, dijo: yo quiero una doble porción de lo que tenía Elías. Y cuando tú lees el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, Eliseo hizo lo doble que hizo Elías. Hizo lo doble, Dios cumpliendo la promesa de darle la doble porción de su espíritu. Y eso es lo que vamos a mirar en Josué, cómo Dios lo usa, cómo entra por el río Jordán, cómo llegan a Gilgal, y allí es donde se circuncidan, y luego caen las murallas de Jericó, y luego llegan allí, pierden una batalla allí, pero regresan, se arrepienten, y otra vez entran y destruyen allí, y luego entran a la tierra en una campaña hacia el sur y hacia el norte para conquistar toda la tierra de Israel y repartirla como herencia entre sus hermanos, como Dios les había prometido a ellos que les iba a dar su porción y su herencia de acuerdo al derecho y el mandato que Dios le había entregado a su siervo Moisés. Entonces Dios es fiel. Él cumple con sus promesas. Él cumple lo que Él ha dicho. Y Él
quiere levantar una nueva generación, la nueva generación, que ellos sigan con ese mismo espíritu, conquistando, rompiendo barreras, removiendo obstáculos. Y Dios nos quiere usar a nosotros para la siguiente generación, porque Dios tiene algo grande preparado para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así Dios va añadiendo y agregando bendición. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Él. Se va a reflejar en nuestra vida esa bendición de acuerdo a nuestra permanencia en Él, de acuerdo a la manera, ¿verdad? Que nosotros caminamos con Él, porque Él ya hizo todo por nosotros. Todo ya es nuestro. Ahora nosotros solamente tenemos que ir a echar mano a la bendición que Dios tiene para nosotros, a reclamar las promesas que Dios tiene para nosotros, caminando con Él. Él va a abrir el camino para nosotros. Él ya hizo la obra en la cruz del Calvario, y cuando nosotros caminamos con Él, Él es el que va a hacer las obras, no nosotros. Él va a cumplir, porque fiel es el que prometió. Eso es lo que nos dice también la palabra de Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Wow, mira, ya terminamos el estudio. Quiero animarlos a los que nos están escuchando. No desmayes. Sigue adelante en medio de la lucha, en medio de la prueba. Cuando ya no hay más fuerzas en tu vida, ya cuando no tienes fuerzas, cuando ya tienes ganas de retirarte o de tirar la toalla, como se dice. No, párate firme, quédate allí en la brecha, allí no dejes tu lugar y lucha la buena batalla de la fe. Dios tiene grandes cosas para ti, para tu familia, tiene grandes bendiciones para nosotros, tiene grandes bendiciones para nuestra casa, nuestra comunidad, nuestras iglesias y todo lo que abarca, ¿verdad? Todo lo que Él puede abarcar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Amén. Pueden estudiar, comparen, por favor. Esa es su tarea, de ir y comparar el primer censo con el segundo censo, para que allí tú mires los números y puedas tú hacer esa comparación y también mirar esos textos o esos versículos, y ahí tú puedes comprobar que que es así. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, tú eres maravilloso, tú eres precioso, tú eres todopoderoso, Señor, y no hay palabras con que expresar esta gratitud que hay en nuestro corazón, Señor, de que tú siempre has sido fiel. Tú siempre has suplido todas nuestras necesidades, Señor, y estamos completamente atónitos y sorprendidos de que, Señor, en veces es más de lo que nosotros necesitamos, Señor. Es que tú eres tan fiel y tan bondadoso, y tú bendices a tus hijos, Señor, y te doy gracias porque tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Te pido por aquellos que han sido afectados por COVID-19, las familias que han sido afectadas, Señor, que tú sanes, que tú toques, Señor, que tú les des ánimo cada día, Señor, y que puedan levantarse, Señor, a echar mano, Señor, el plan y el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, Padre Santo. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche, Señor, y aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión, Señor. Danos el aliento que nosotros necesitamos. Danos el soplo de tu Espíritu, Señor, y infunde ese aliento de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Anímanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir por ti cada día, Señor, para poder ver tu mano poderosa, Señor, y poder,
Señor, disfrutar y ver, Señor, tus bendiciones sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Un saludo a todos los que están aquí con nosotros a través de la transmisión. Que Dios te bendiga a ti y toda tu familia y nos miramos este próximo domingo. Que Dios te bendiga. Adiós.